Geray Rodríguez, segunda. Fuerte desgracia. Bueno, nos vemos. Septiembre. Somos camino. Parten nuestros corazones desde todos los rincones y es Teror, nuestro destino. Aquí nos espera el pino junto a una isla ferviente, pues quien el camino siente, cada vez que el templo alcanza, siembra la misma esperanza, volver al año siguiente. Pero aquí estamos, pensando el camino, sintiendo el camino, como nos enseñaron a hacer nuestros antepasados y como tratamos de enseñar a los que nos sucederán, como hacemos con los verseadores, los tiernos niñas y niños verseadores, y no hay momento más emocionante para esos niños que esos segundos en los que representan a sus municipios en esta encrucijada de caminos en que se convierte la Plaza del Pino. Cuando asoma septiembre, Virgen del Pino, por tu fe y por tu fiesta somos camino, somos camino. Son magia los caminos y en sus secretos te adentras. Es tanto lo que buscas como lo que te encuentras. Cuando asoma septiembre, Virgen del Pino, por tu fe y por tu fiesta somos camino, somos camino. Vamos siguiendo los pasos de aquellos que hicieron caminos que andar. Para encontrarse en la plaza, la iglesia, la isla y a quien abrazar. Es nuestra ofrenda al camino y quienes nos dicen cuál es el mejor. Son de noche las estrellas, de día las huellas que buscan Teror. Son magia los caminos y en sus secretos te adentras. Es tanto lo que buscas como lo que te encuentras. Cuando asoma septiembre, Virgen del Pino, por tu fe y por tu fiesta somos camino, somos camino, somos camino. Los orígenes de esta devoción están envueltos en misterio, ¿no? Por un lado tenemos lo que nos dice la tradición y en el otro extremo, pues, lo que nos dicen los documentos o la verdad histórica, ¿no? Está la leyenda de que la Virgen apareció en un pino y el resplandor de esa mujer llamaba la atención a aquellos habitantes que estaban en aquel lugar. Este es el árbol que da nombre a la imagen, se denomina así, Virgen del Pino, porque se supone que apareció milagrosamente entre las ramas de este árbol. Teror guarda en su iglesia la imagen milagrosa de la Virgen del Pino que se apareció, según cuentan las leyendas, en un árbol ante el que oraban los campesinos para que Dios pusiese fin a una larga sequía, y el agua brotó de un manantial ante el que acudieron peregrinos de todas las islas. El pino de Teror, si hacemos caso a lo que refieren estos primeros cronistas y estos primeros historiadores, era un árbol de por lo menos 40 metros de altura, no lo sé. Lo miden cuando cae porque hubo un control de la iglesia desde el primer momento que impidió que se subiera él. Cuentan todo tipo de historias. Se dice que del tronco de este árbol brotaba una fuente de aguas medicinales de la que bebían o se bañaban todos los enfermos para curar sus dolencias. Cada vez que se caía una piña de ese árbol o una ramita, pasaba cualquier cosa, enseguida lo cogían como un objeto absolutamente venerable, ¿no? O la iglesia, cuando escucha, porque le vienen a contar al estamento religioso del nuevo orden que había un árbol sagrado de los antiguos canarios en un lugar que se llamaba Teror, en el interior de la isla y demás, van y una vez que comprueban el tema lo acotan
y dicen que, bueno, que relacionan esas huellas de pie con la presencia de la Virgen, que se sabe perfectamente que es una imagen gótica de finales del siglo XV. Esa leyenda se ha ido haciendo en nosotros pues cada vez más certeza, y por eso una de las partes de la novena dice, y con el permiso lo voy a leer: nuestros padres nos han dicho que dirigidos por un resplandor maravilloso la encontraron en la eminencia de un pino rodeado de 3 hermosos dragos. Se dice que en el lugar concreto, preciso, donde supuestamente se apareció la imagen, había una pequeña laja, una piedra del tamaño de una mano abierta, así la describen los autores antiguos, que contenía 2 huellas de pie y que se atribuían a los pies de la Virgen, que los dejó impresos en el momento de su aparición. Esa laja desapareció junto con la caída del pino, que tuvo lugar en el año 1684. Cuando el árbol cae en 1684, el árbol desaparece en muy poco tiempo, con lo cual yo no sé si era porque tenían falta de leña y de combustible y aquello era una cosa impresionante, o porque realmente aquello toda la población llegó allí a coger todo lo que pudo, ¿no? Que hay 2 vírgenes, una es Nuestra Señora de Teror o de Terore, que es la primera, la primitiva, probablemente pues el antecedente de la actual es la Virgen del Pino, bajo la advocación del Pino sí que es la primera, la única, pero es una obra ya de 1530, por lo tanto del primer tercio del siglo XVI, mientras que la otra obra es de finales del XV, de la época de la conquista. Pueda estar relacionada con los franciscanos que vinieron antes de la conquista y que pudieron colocar a la Virgen, porque debió de haber una Virgen pequeñita, y de hecho la hay. En el primer inventario de la iglesia de Teror se habla de 2 imágenes de la Virgen, 2 imágenes de María en el altar mayor. Y además está el ajuar que tenía la imagen también en ese inventario, y se indica pues que se vestía, aunque era una imagen también, una talla, pero se vestía también, como ocurre con la actual, que se viste a partir de 1550 aproximadamente, siendo una obra perfectamente, una talla perfectamente... La podíamos ver pues tal y como es, sin necesidad de aderezos, de trajes, de nada. Desde el siglo XVI ya se impone la costumbre de vestir, o mejor dicho, revestir a la imagen de la Virgen del Pino, porque se trata de una talla que ya está vestida. Pero esta es una costumbre que se inicia en la Edad Media, y que en el caso de Teror pues ya registramos desde el siglo XVI, ya en el primer libro de fábrica de la parroquia, que era como, por así decirlo, como un libro de contabilidad, un inventario, pues ya se menciona la presencia de un vestido de seda verde con pinos, y la imagen se ha vestido porque se consideraba que verla en su talla original pues era algo indecoroso y que la imagen estaba desnuda. En la Basílica de Teror se venera la patrona de la diócesis, Nuestra Señora del Pino. El camarín es de plata repujada, obra del orfebre de la Laguna, maestro Juan de Correa. El manto que luce la Virgen
fue hecho en 1778 por la Real Fábrica de Tapices de Valencia, denominado el Manto de los Pinos, diferente a otro de terciopelo azul, que fue donado en 1964, conmemorando el 50 aniversario de los Cabildos Insulares. La gente tiene derecho a ver la imagen de la Virgen en lo preciosa que la hizo el escultor. Es como el cariño expresado en enaltecer la imagen de la Virgen, ¿no? Que se empiezan a adornarse con esos vestidos y ahora el pueblo no la concibe sin los vestidos. Las vestimentas, que son de lo que es la Virgen en sí, fueron muy famosos 2 ternos o 2 vestidos, el de los pinos y el de los navíos. El de los navíos se conserva, ¿recuerdas que lo vimos en su momento? Se conserva muy poquito. Sí. Y luego hay vestidos ya del siglo XX que se relacionan especialmente con personajes de la Casa Condal de la Vega Grande. 2 milagros que se atribuyen a la imagen tienen que ver pues con 2 órdenes de 2 obispos que en diferentes momentos ordenaron que la imagen se expusiera sin sus ropas. En la primera de las ocasiones la imagen mostró su descontento, pues dando lugar a que en Teror se produjese una tormenta que parecía que el pueblo se iba a venir abajo, se iba a venir al suelo, y esta tormenta cesó justo en el momento en el que la imagen volvió a vestirse. Y en otra ocasión, en el momento de desvestir, pues la imagen, su rostro, que es un rostro pues que transmite felicidad, pues poco a poco se iba tornando cada vez más triste, ¿no? Y cada vez más triste, hasta que fue nuevamente revestida. Tanto sea con manto como sin manto, lo importante es la devoción a la Virgen y seguir sus mandatos. ¿Por qué hoy no habrá más destino que este templo y esta plaza? Y abrirás feliz tu casa a todos los peregrinos. Porque hoy todos los caminos llevarán hasta tu amor. Y la isla, que al fervor de tu fe sigue prendida, querrá pasarse la vida, caminito de Teror. ¿Para bailar? ¿Como antes? ¿No? Algunos de los caminos que llegan a Teror siguen conservando su trazado original y llegan exactamente hasta la misma puerta del pueblo. Hablar de caminos en Gran Canaria es hablar de más de 500 años de historia, como bien sabes, ¿no? Desde los primeros caminos de la población preeuropea hasta los caminos de los suecos, los noruegos, los alemanes que pasean por nuestra isla actualmente. Los caminos unían a los pueblos con sus fiestas, que hoy tanto se habla de las romerías, a este sitio, al otro, y lo que hemos oído, caminito de las canciones, caminito de Teror. La gente peregrina por muchísimos motivos, entremezcla diferentes intenciones. La intención del que viene por promesa se entremezcla con la intención del que viene por costumbre. No importa por el sitio que acceda, siempre va a haber una calle, un callejón acogedor que te lleva exactamente hasta el centro del pueblo, ¿no? Hasta esa plaza que es ese gran anfiteatro, ese sitio de acogida. Durante las fiestas del Pino, sí, la isla se movilizaba, ¿no? Entraba en movimiento desde los distintos pueblos, si bien no toda la población, la mayor parte, ¿no? En ese ambiente de fiesta o religioso, de advocación mariana, ¿no? Que tanta tradición tiene en nuestro país, en nuestras islas también, ¿no? El volver a llenar esos caminos de Gran Canaria, camino a Teror, ¿no? Siempre hablamos de que lo más importante es el camino, no el punto de destino, pero en este caso hay como una especie de balance, ¿no? En el que cuando tú llegas sientes una cierta emoción, no importa lo largo o lo corto que sea el camino, pero tú siempre vas a sentir, ¿sabes?, esa ilusión de llegar y cumplir con ese rito. Yeah.
Antes, por ejemplo, cantaba el que tenía bien de familia, coplas, en ese rincón, en esa trastienda suya, porque lo había aprendido de familia o porque él mismo aportaba algo a la copla. Tanto es así que durante generaciones y generaciones y siglos ya se perdieron los autores de tanta y tanta copla, ¿no? Pero que dos cantadores se encontraran en una sola parranda ya significaba que ellos se iban a medir, porque eso tiene también la parranda. Si hay dos tocadores tocando el mismo instrumento, se miden. Si hay dos cantadores cantando las mismas coplas, se miden, porque hay público alrededor. Y entonces hay mucha gente que canta solo, pero cuando canta solo ellos lo que aspiran en algún momento es a cantarlo con una parranda y que haya público delante, porque ese es el mejor aplauso que pueden tener. Y eso es el contexto fantástico para que la copla, no aprendida, sino generada, la improvisada, se dé. La fiesta de la romería nace en el año 48. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, que estaba en ese momento, Matías Vega, le encargó a Néstor Álamo el que diseñase una romería para rendir homenaje a la patrona en Teror, ¿no? Néstor Álamo es alguien que desde los años 30, del año 33, está escribiendo en la prensa, empieza a hacer un rescate de las tradiciones insulares. Además, trabaja en el Museo Canario y tiene esa sensibilidad enorme, musical, de rescate de las tradiciones. Pero cuando llega el franquismo, sobre todo cuando llega Matías Vega Guerra a la presidencia del Cabildo, pues tiene va tomando una importancia Néstor Álamo a nivel personal, ¿no? Y esa importancia que va tomando a nivel personal le hace su opinión respecto a cómo se deberían desarrollar las fiestas, le hace ser relevante esa opinión que él tenía. Él veía, en ciertos modos, cómo estaba ocurriendo en Tenerife, las romerías tradicionales que existían en Tenerife, y cómo aquello estaba normalizado. Entonces, Néstor Álamo diseñó la primera romería. En esa primera romería fue cuando, por ejemplo, se estrenó el tema Telarito, que fue Mari Sánchez quien interpretó esa canción en el mismo año 52, 2 días antes de la romería, que fue cuando lo estrenó en el mismo pueblo. Fue el momento en donde él empezó a hacer canciones con Mari Sánchez, que la vendieron desde ese momento como la voz de Gran Canaria, y hasta la fecha. Y don Néstor me dice, mira Mari, antes que sea el día del pino y haya mucha gente por aquí, vamos a cantar. Y allí estrené Telarito y estrené también Ay Teror, qué lindo eres. La Virgen, Virgen del Pino, la Virgen, la más hermosa, la Virgen que tiene un niño con su carita de rosa. Ay, Teror, 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 ay, Teror, qué lindo eres, claveles, rosa, jazmine, que me olvidé y en vez de decir jazmine, dije claveles, rosa, jaimine, jaimine, rosa, claveles. Ay, Teror, 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 ay, Teror, qué lindo estás, qué bonita está la Virgen en lo alto de su altar. Y así le canté a Teror, a la Virgen, y fue tan bonito, que yo me emocioné mucho, mucho. El estrenar una canción en la Fiesta del Pino, en aquel momento yo recuerdo, bueno, mi padre me contaba, mi madre contaba, que bueno, que venía Néstor con Mari Sánchez, Mari una niña y tal, y la sentaba, la subía a un esto y cantaban. Pero eso también se convertía en que en el pabellón Victoria nuevamente, donde sea, se vendían entradas y se asistía al estreno de esas canciones. Canciones dedicadas directamente a Teror y al Pino, ¿no? Entonces, Palpino, Ay Teror y Caminito de Teror fueron seguidamente esas 3 primeras ediciones de esas romerías ofrendas, cuando empezaron a caminar y con un éxito arrollador. Posiblemente las melodías con las que podamos todos, no solo la gente de Teror, más rápidamente conectar en una parranda o en medio de una fiesta están pues las 4 o 5 canciones, ya no solo las de Néstor, sino las de Néstor, Herminia y toda esta gente. Y sí, yo creo que la música popular entendida en su aspecto más grande de Canarias,
tiene alrededor de la fiesta del Pino posiblemente pues entre las 8 canciones más reconocibles y más conocidas. En el caso de la Virgen del Pino, además, pues yo creo que en Canarias, de toda la música popular que se puede poner encima de la mesa de los últimos 70 años de autoría, destaca, pero sobremanera, la Virgen del Pino. Por un lado, porque ha funcionado lo que te estaba contando antes, ¿no? Ha funcionado pues la copla, la inventiva popular ante la fiesta. Pero es que después hay algo que no han tenido otras fiestas, no han tenido otras vírgenes, y es que institucionalmente, desde el año 30 y pico, y se hizo efectivo, digamos, esos objetivos que se fijaron en el año 34, a partir de los años 50, hubo institucionalmente interés en que, en concreto, la romería del Pino y las fiestas del Pino fueran lo más lucidas posible. Entonces hubo creadores, artistas, empeñados en generar cancionero popular alrededor de toda la tradición que conlleva, tanto popular como religiosa, la Virgen del Pino. Las carretas, cada municipio diseñaba una carreta que luego llevaba con frutas, verduras y demás de su propio municipio. Por ejemplo, la primera representación de Teror abrió el barrio del Palmar. El barrio del Palmar tenía muchísimas rondallas, cantadores, tocadores, y entonces hicieron una selección y fue un grupo del barrio del Palmar quien abrió la primera romería del Pino. La primera carreta que representó a Teror salió de aquí del Palmar, con gente del Palmar. Aquí siempre la gente de aquí ha sido muy animada y fue una carreta muy bonita porque la vistieron y pusieron como trigo y iban cantando una canción que era secar el trigo, y esa fue una carroza muy bonita y siempre se recuerda muy bien. Yo creo que todavía... Esa rondalla estaba ya de viejo. Por eso, ya llevaba años. Ya llevaba años. Era, bueno, ya ¿La llevaba rondalla años. con baile también o solo de tocadores? A eso se formó un cuerpo de baile. Ah, o sea que el Aquí cuerpo de baile se estamos formó presentes. para la romería. Para la romería. Le propusieron al Palmar de ir a Teror porque Teror no tenía rondalla, ni tenía un cuerpo de baile. En la carroza cantamos dos canciones dentro, porque todos íbamos en la carroza, ¿eh? ¿A tocadores y bailadores? Nos bajamos tocadores caminando. Bailar adelante a la Virgen. Y al llegar dentro, adelante de la iglesia, nos bajábamos a bailar. Al revés.
Una característica de la romería del pino es que todas van con yuntas, no, ninguna va por tracción mecánica ni nada, son todas por yuntas de ganaderos de la zona, que también esperan año tras año, porque es una ilusión para cada ganadero llevar su yunta a la romería del pino. Yo creo que la yunta de vacas más bonita que nunca en los últimos 30 años está ahí, que es la del Cabildo, la lleva un señor que es el que está por ahí, yo creo que también es una de las fotos obligadas. No sé cómo quedamos, algún romántico, que como vimos antes, que le ponemos el yugo a las vacas y todavía seguimos intentando de que la tradición quede en un mínimo detalle en ese tipo de cosas, porque yo pienso particularmente, como te estaba hablando antes, el animal no sufre y da un tipismo, unas raíces, unos valores, que eso está de nuestros ancestros. Y yo recuerdo de niño aquí, que aquí mismo donde estamos ahora mismo, salía el carro, que tenía la finca, el carro, y la yunta toro para la romería del Pino. Ilusión, estamos siempre ya cuando llegamos a las fiestas del Pino, preparando para ir, preparando el ganado, lavábamos las ovejas también, para llevarlas a la fiesta del Pino, para que fueran guapas. Era muy bonito, se pasaba muy bien y había te daba muchas veces pena porque tú veías en aquellas romerías, las personas, muchas venían de farra, haciendo que lloraban ni nada, para acercarse al bien del Pino y darle besos al cura y al obispo y a todo el mundo, pero era mentira, no era con devoción. Las que venían con devoción, yo que lo veía al ladito de ellas, se veían. Antes de llegar a la Virgen, ya tú le veías los chorros de lágrimas. Usted me decía, mire, me deja acercar a la Virgen, aunque sea a tentar el manto. Lo hacían con toda la devoción del mundo. Yo eso a nadie le dije nunca que no. Y había también una niña que siempre me decía que si le decía, me dejaba decir una poesía a la Virgen, que era la niña de un Antonio, que es el que llevaba siempre los animales. Mi hija fue de las niñas primeras, siempre desde que íbamos con el ganado, que le gustaba también de decirle poesías a la Virgen. Y fue la primera que empezó a decir las poesías en Teró, desde que era pequeñita, que iba con el ganado. Siempre, todos los años, la hacía una poesía diferente para decírsela a la Virgen. Hasta el año pasado mismo, que hizo la última, porque las circunstancias de la vida se enfermó la pobre. 19 años viniendo a ti por esa calle larga. Al son de mis cencerros me recorre un manto de lágrimas. Jaira, arrímate perro, que la Virgen nos está esperando. Ella cuando llegaba en esos días ya empezaba a preparar. Ella misma le ponía hasta las cencerras al ganado. Las limpiaban y las engrasaban y preparábamos el ganado. Y ella era siempre la que ponía todo, la fuerza para que saliera todo bien, para ir a Teró, sí. Y por circunstancias de la vida hoy no está con nosotros. Bien, pues. Y ahora tenemos que seguir yendo porque es lo que ella dejó el dicho siempre, que siguiéramos yendo con el ganado a la romería. Pues yo nunca había venido a la fiesta, digo, a la romería ni nada. Un primo de mi mujer me dijo, si coño, nos echas una manita para la fiesta y tal. Y yo voy, te echo una mano. Y ya estuve 25 años, viniendo a la romería todos los años.
siempre llevaba la carroza de toro. Sin embargo, este año podemos poner la lupa en otra cosa que a mi juicio sí lo viven los caminantes, los que pagan promesa, sí viven los que son de verdad romeros desde hace muchísimos años, que son los caminos. Y en esos caminos que llevan al Pino, los sitios en donde los caminantes descansan o parrandean, los que vienen de una ladera y de otra y se encuentran, y para ellos son motivo de júbilo, y lo primero que hacen es, una vez más, saludarse con música. Desde el siglo XVII, la imagen de la Virgen del Pino trasciende lo puramente local. No solamente fueron los terorenses, ¿no?, los principales devotos de esta imagen, sino que el conjunto de Gran Canarios pues ya sentía un gran fervor por esta imagen, ¿no? Y acudían a Teror o a Terore desde todos los rincones de la isla, ¿no? Existen referencias pues de romeros, de romeras, de la aldea de San Nicolás, en fin, de todos los rincones de Gran Canaria, acudían a Teror, evidentemente no a través de las carreteras, sino de los caminos reales, de las veredas. Fíjate, más personajes de fuera, si crees, ¿te acuerdas? Más personajes de fuera, pues todos recordamos al Señor de Santa Lucía, ¿no?, que fue la imagen de la romería, la Paca de Artenara. Esos son, digamos, los grandes personajes históricos. Y fuimos en camión, en una guagua, el primer año. Nos llevó el ayuntamiento y estuvimos allí hasta las 7 o las 8 de la noche, más, porque después ya nosotros no estuvimos. Unos cuantos se vinieron, yo me estuve porque a mí me gustaba mucho la fiesta. Cada vez que yo pasaba era un escándalo. No porque me quiera alabar, mucho respeto. Y así yo llevé el primer año unos bollitos y unas cosas, le repartimos a todo el mundo, le íbamos dando por el camino. Una virgen buena, que ha sido bonita, yo la quería un montón y la quiero, la quiero y siempre yo voy a verla cada vez que voy a Teror. Voy a verla, me estoy un ratito con ella, le digo que tenga cuidado conmigo, que no me deje caer, un montón de cosas que le pido. Lo más importante que lleva San Bartolomé de representación a Teror, aparte de la carroza y las ofrendas, para mí y todas nosotras, es el grupo, el colectivo de mujeres. Pues empecé a hablar con todas las personas que yo más o menos creía que eran de mi edad, fui a Fataga, en Fataga logré, me parece que 9 mujeres, y todas tienen los trajes de las abuelas y de las madres. Llevamos ofrenda, no vamos a bailar, llevamos ofrenda, que la menos puede llevar en la cabeza hasta 4 kilos. Venga, Juana. ¡Vivita, muchacha fresquita! ¡De
La emoción y los recuerdos de cuando iba con la familia nuestra a Teror, porque yo misma empecé desde 4 años, que me llevaba mi padre, después siguieron los tíos y eso. Y eso es lo que me emociona, la fecha. ¡Ay, sardina, vivita, muchacha! ¡Daga muchacha! ¡Vivita, muchacha, vivita! Mi padre, que era pescador, mi familia iba al mar, según cogía el pescado, cogía los cangrejos y todo, y ya eso era para llevarlo a Teror. Mientras iba en la carreta llegando a la Virgen, los cangrejos caminando y, ¿sabes? Era todo distinto. Yo llego a la villa de Santa Brígida el día de la Ascensión. Vine de Tenerife, de Garachico. Y luego viene el Pino, eso, el día de la Ascensión, el día del Pino, y yo quiero ir caminando a Teror. Y entonces lo que hago es, me echo a caminar. Y detrás de un grupo que ese me vaya abriendo camino. Eran de Telde. Me dicen, oiga, maestro, únase con nosotros. Y entonces ya fuimos juntos y ya me enseñaron el camino. Y con muchos ya fuimos caminando el siguiente año al Pino. Y así se funda el primer inicio de los peregrinos de las Cañitas. Ay, Teror, Teror, Teror. Ay, Teror, qué lindo está. Y siempre decimos, este año no hay fruta ni que va. Este año va a haber que comprar fruta porque no hay. Y yo no sé si pasa como un milagro del pan y los peces. Cuando llegas a Teror, la fruta se triplica y no se nos aparece tanta fruta que está la carreta acabada y todavía queda tanta fruta en el suelo como la que está encima de la carreta. Eso es algo que te olvida de los trabajos, te olvida de las penalidades, porque es un sacrificio ir a Teror, ¿no? Pero cuando ya enfilas la recta que te encuentras ahí, es emocionante, emocionantísimo. Y todo eso, agradecérselo a los agricultores que ya te digo, como dije antes, que se lo quitan de la boca, pierden de venderlo porque la ofrenda del Pino, eso es sagrado, ¿no? La primera vez que a mí me dejaron de ir a Teror fue cuando mi padre murió, en el 85. Enseguida me llamaron del ayuntamiento, porque mi padre es el que iba antes. Para Teror hasta 200 kilos, pero ya filete, hecho ya sin espina ninguna, que eso pierde la mitad. Y nosotros repartíamos la comida. El pescado, no les digo, cuando llegábamos abajo, un montón de gente para que le echaran el bonito en los catapes. Eso era Dios los libre. Cuando llegábamos nosotros, nos daban paella, chuleta, de todo lo que tenían ellos, de todo, y nosotros también le dábamos a ellos. Yo era muy conocido en Teror. La Virgen del Pino y Teror, para mí y para todos los majoreros, creo yo, es bastante especial. De las primeras veces que yo vine a Gran Canaria con 9 años, vine a bailarle a la Virgen del Pino con la agrupación folclórica de Tetir, a la que pertenecía y que pertenezco. Estuvimos detrás de la Virgen, de romería, y sentía una especial debilidad porque don Manuel Navarro, mi profesor, un gran cantador de Fuerteventura, se había echado muchas parrandas aquí, me hablaba de los ventorrillos que hacían con palmeras y que por el mediodía de los botellines caldeados y todas esas cosas, y tenía ganas de venir a ver la Virgen del Pino como majorero que soy, y sobre todo porque en Gran Canaria, sobre todo en el barrio de Guanarteme y en el barrio de la Isleta, hay muchos majoreros que venían a adorar a la Virgen del Pino. Entendemos que los romeros son los que acuden a la ofrenda romería ataviados con el traje tradicional. Sin embargo, en los siglos XVI, XVII, XVIII, el romero o la romera era todo aquel que acudía al templo, generalmente para pagar una promesa, que consistía en ir caminando, eso hasta el templo, en este caso la parroquia
de Nuestra Señora del Pino para pagar un favor, para pagar una promesa. También podía ser un acto individual o un acto colectivo, pero casi siempre llevaba aparejado algún tipo de sacrificio, como era el ir descalzo, ir en silencio, postrarse o arrodillarse al llegar al templo y por supuesto hacer algún tipo de ofrenda. La más habitual era el donar una cantidad de cera o de velas o alguna botija de aceite, una, dos, tres o más botijas de aceite, para una cuestión muy concreta, y es que en aquella época no existía la luz eléctrica. El perfil del peregrino ha ido cambiando. Yo recuerdo cuando éramos más jovencitos, venía mucha gente mayor, gente que llegaba a la plaza de rodillas. Eso ya prácticamente no se ve, ¿no? Porque hay gente que tenía una devoción y mucha gente que tenía una necesidad de pagar una promesa, gente descalza, pero lo más impresionante era que había personas que ofrecían, ¿no? Pues, por una sanación de un familiar, por un problema de cualquier tipo, y que le pedían el beneficio a la Virgen del Pino. Hace años que ya no se permite, además, la promesa que incluía un cierto castigo, ¿no? Para entendernos, de rodillas, de todos lados. Ya no se hace. Es difícil ver a alguien en la iglesia. Lo prohibieron, yo recuerdo verlo en la calle incluso, pero bueno, ya no se hace. Mi padre fue a la guerra. Entonces mi madre ofreció que si él volvía vivo, pues pagaba una promesa a la Virgen del Pino. Entonces mi hermano Tomás se intoxicó. Dice, pues si de esta salimos, vamos a Teror. Los tres hermanos fuimos caminando a pagar la promesa. Cogemos para abajo ligerito a llegar a Teror. Eso es lo más lindo que nos pasó. Nos abrazamos. Abrazar de mi madre y de mi hermano, todos los tres, abrazamos a mi madre. Dice, ahora descanso. Yo dice, ahora me puedo morir, que ya sé que no debo nada. De mi padre sirvió en la guerra, ¿no? Y entonces mi madre ofreció, si mi padre no venía, le pasaba nada en la guerra, y venía con vivo, de día a Teror, mientras que ella pudiera día a Teror. Yo era arriero y conocía los caminos, y conocía bien, y entonces conocíamos los caminos, no llevábamos toda la carretera, sino llevábamos por el camino, cortando los atajos, cortando para llegar más luego, y no llegaba hasta cansado. Entonces yo le ofrecí también de ir con ella para ir caminando a ella, la Virgen del Pino bendita. Los echamos a llorar en ver la Virgen como era, la Virgen que les hacía los milagros. Porque mi madre era muy bondosa de la Virgen. Quiero volver a cantar al pie del viejo balcón, al pie del viejo balcón, donde tantas noches fuimos. Nosotros en el año 89 pues éramos unos pollillos y la idea era intentar hacer algo que supiésemos nosotros que podía ayudar o animar la fiesta desde una perspectiva, en el caso, en el ámbito nuestro, en el ámbito de la música, ¿no? Nosotros éramos todos músicos de la banda municipal de Teror. Surge la parranda de Teror y surge todo ese movimiento. Fue un movimiento, yo creo que, en mi opinión, importantísimo, ¿no? Porque el impulso puede venir de gente que ya había estado en grupos anteriores, pero sobre todo yo creo que fueron lo suficientemente, ya si no listos, sino de dejarse invadir por una gente muy, muy joven, que ahora ya no son tan jóvenes,
pero que en ese momento tienen todas las ganas del mundo, convierten no solo la parranda, sino la banda de música en una entidad muy importante, y es un poco el Teror que hoy conocemos. Y la parranda de Teror recupera algo. La Serenata a los Balcones se realiza una noche, suele ser viernes, sábado, a veces coincide con la bajada de la Virgen o no, y suele ser pues un acto muy del pueblo, muy cerrado a la tradición que se generó a partir de ese año. Un poco ha sido ese el ambiente en el que mi generación también ha crecido. Desde muy pequeños, pues nuestros padres de nuestros amigos, todos han estado vinculados a la música porque pues en esa época todo el mundo era músico o tocaba algún instrumento o estaba vinculado a alguna de la parte musical del pueblo. Ay, Teror, 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 ay, Teror, qué lindo está, qué bonita está la Virgen en lo alto de su altar. Pues la banda de música de Teror para el municipio creo que es un referente cultural. Lleva 135 años de historia y de música aquí en Teror. En sus fiestas del Pino, en lo que enmarca es su calendario anual. A partir del pregón de la fiesta del Pino, que es su concierto más importante, a partir de ahí viene todo. Un feedback pueblo, banda, pueblo, con su gente, que es espectacular, y desde dentro se vive con una emoción increíble. Te vas dando cuenta de todas las consecuencias y todo lo que genera en el pueblo una fiesta en la que se involucra tanta gente y en la que tanta gente trabaja durante meses y meses y se preparan de un año para otro. La vives como el que recibe, que es una forma de hacer la fiesta. Si tienes tu negocio, aprovechas, o si simplemente tienes tu casa, pues la limpias, la decentas y recibes gente. Siempre se recibe gente, familia de todos lados, o a partir de un momento la empiezo a vivir como la vivo ahora. Sigo estando aquí, sigo teniendo mi casita, pero vamos, como el que va, como el de obligado cumplimiento, ¿no? Que es la otra fiesta, la fiesta en la que coges las maletas, estés donde estés, si eres de Teror, tú coges las maletas y te vas para Teror. Ese día lo disfrutamos, la romería, el día 7 del Pino, la disfrutamos de una manera especial. Queremos estar aquí con la gente que llega, que la gente se sienta cómoda, recibir a la gente. Los que somos de Teror, claro, nosotros no venimos de peregrinos normalmente, porque nuestro papel en todo esto es el de ser anfitriones, al fin y al cabo, porque nosotros somos los que somos del pueblo. Hay mucha gente que trabaja, y que trabaja mucho. Los que tienen comercios trabajan y aprovechan, otros que trabajan en cuestiones vinculadas a lo público, cuestiones vinculadas, pues tienen que trabajar y son momentos de mucho trabajo. Y hay otros muchos, bueno, que se sienten muy a gusto recibiendo gente, hacen pues sus fiestas en sus casas. Bueno, la tradición de nuestra familia de hacer chorizos creo que es con mi abuelo, porque nosotros con el tema de carnicerías y demás llevamos desde mi bisabuelo. Cuando yo oigo hablar de la fiesta del Pino, se me viene a la cabeza mucho trabajo. Horas y horas pegado ahí, mañana, tarde, noche. En la fiesta de Teror del 2019, no va a haber en el 2020, pues tuvimos una producción, sacamos a lo que son los puestos y demás, unos 1.500 kilos de chorizo. O sea, 1.500 kilos de chorizo, 11 chorizos 1 kilo, son, no sé, 15.000 chorizos. Si lo traduces en pan, son un montón de panes. Si lo traduces en gente, es un montón de gente. O sea, es una manera de calcular la gente que viene a la fiesta del Pino. En Teror siempre había mucha tradición de los fuegos artificiales. Antes le decían los fueguistas. Y había mucha gente que no tenían talleres y tenían nada. Y en sus casas, pues, elaboraban ellos los voladores. Eso recuerdo yo de ir con mi abuelo a recogerlo en su casa, ¿no? En Teror hay mucha gente así que le gusta colaborar, mucha gente que colaboran para las fiestas del Pino, hombre, estaría bueno. Es que eso es una cosa que todo el pueblo de Teror, por la Virgen del Pino, se hace lo que haga falta. Para que me engaña, para que me dice que vuelva mañana, para que me quiere, para que me engaña, para que me dice que vuelva mañana. Y si quieres que te quiera sin que nadie te llegue a convertir, cuando quieras te prepara que yo siempre te digo que viva la canción de Teror, viva la alegría, ven la calle de conmigo, ven con las zapatillas de Teror, quiero levantar, que me quito la
para que venga para el carnaval. ¡Ay, no quedamos! ¡Ay, no Hay una concepción teleológica de la historia que tiende a interpretar el pasado en función de lo que es el presente. Es decir, como las fiestas del Pino son como son, lo lógico es pensar que siempre han sido así y, sin embargo, desde sus inicios hasta los momentos actuales, incluso insistiendo bastante en los momentos actuales que también pueden ser novedosos, pues no han sido situaciones diferentes, ¿no? Porque cada generación tiene un contexto distinto, una visión distinta y una manera de reflejar o su fe o sus sentimientos y, por tanto, sus actuaciones festivas. Las actuales fiestas del Pino pues están muy relacionadas con la ofrenda a romería, con las canciones de Néstor Álamo, ¿verdad? Pero todo esto es un producto más o menos reciente. Estamos hablando de los inicios de los años 50 del pasado siglo XX. Si tuviéramos la capacidad de viajar en el tiempo y plantarnos en la Plaza de Teror en pleno siglo XVII, pues ni el ambiente, ni el paisaje, ni la gente, ni los olores, ni nada de nada. Lo único, la imagen de la Virgen nos diría que estamos en Teror, ¿no? Porque las fiestas, esas primeras fiestas eran muy diferentes a las actuales fiestas del Pino. Tenemos que respetar la tradición, pero la tradición ¿de cuánto tiempo? ¿De 50, de 60 años? Y otras tradiciones, otras historias, como fue, por ejemplo, el propio trayecto de la procesión del Pino, que después de 200 y tantos años se modifica. ¿Por qué? Por hacerlo más espectacular. Bueno, entonces al final aceptamos aquellas tradiciones que nos acomodan, las que nos convienen, no las que son las que tienen una base histórica. Y todo va evolucionando. Y todos tenemos que vivir el momento que nos toca vivir. Si no fuera la Virgen del Pino, mucha gente no venía a Teror, porque que tiene Teror diferente. San Mateo es bonito, todos los pueblos, Tejeda, todos los pueblos de Tenerife, hay muchos pueblos que son muy preciosos. Si no fuera la Virgen del Pino, no era igual. Teror es Teror porque está la Virgen del Pino, porque si no estuviera la Virgen del Pino, esto no era Teror. Mi Virgencita del Pino, ¿cuánto te debo? ¿Cuánto te debo, mi niña? Pero la fiesta del Pino como tal es una fiesta que es esperada por todos los canarios. Ya no solo te hablo de Gran Canaria o ni siquiera de Teror. Quien viene por primera vez a Teror y prueba esa peregrinación, pues yo creo que también se convierte en un repetidor. El Pino básicamente es un encuentro, es un lugar de encuentro. Si uno es religioso, lo es con la fe. Si a uno lo que le gusta es una parranda, es un lugar donde se puede dar. Cuando tú vas a ese tipo de evento y encima te gusta, casi como que intentas que el día que tiene 24 horas tenga 48. Y a veces el cuerpo humano no resiste tanto, porque claro, pues todo tiene su límite. Y a veces el ron fuera de la botella hace cosas que no tiene uno que hacer. Entonces, pues...